Bueno, ahí estamos en vivo, acabamos de empezar el vivo, le decimos buen día a todos, los estamos esperando y por supuesto les pedimos como siempre que participen, que nos pongan el me gusta, todo lo que sea, comentarios, preguntas, opiniones y que de esa manera podamos construir entre todos el conocimiento en común. Esperemos, compañeros, que tengamos una muy buena jornada con un tema muy interesante, pero ahora lo va a empezar a presentar Luciana diciéndonos de qué vamos a hablar hoy y por qué, en qué momento y quién nos va a quién tenemos el honor de recibir en esta tarde. Buenas tardes, compañeros. Bueno, en este marco de charlas que inició Casey con respecto a la religión y la cultura nacional, elegimos hoy hacer una charla especial con la compañera Karina Maloberti, que es secretaria gremial de ATE Senasa y a su vez dirigente sindical del bloque peronista de ATEX. Dentro de este marco, elegimos hablar de una cuestión coyuntural que sucede dado el aislamiento que estamos padeciendo hace un par de meses ya, con respecto al movimiento obrero organizado y el teletrabajo. Así que buenas tardes, compañera. Buenas tardes, gracias por la invitación, gracias Luciana, Casey. La verdad, siempre atentos a qué nos va aconteciendo como pueblo trabajador, en estos momentos tan difíciles de esta crisis sanitaria, ya humanitaria a nivel global, provocada por un sistema que intenta imponerse de exclusión, de descarte, y bueno, no es menor el debate sobre el teletrabajo y las relaciones laborales en nuestro país. Así que muchas gracias por permitirnos a los trabajadores, a las trabajadoras, darnos este debate y pensar juntos. ¿Cómo le están viviendo ustedes? Sabemos que dentro de esta pandemia también hubo despidos. No sé si es real o no. Vos nos comentarás un poco cómo está la relación laboral de los trabajadores en este marco, ¿no? Que hay bueno, lugares... Mira, sí, como decíamos, lo que se va evidenciando es realmente una crisis económica y laboral muy importante. En medio del confinamiento que se está dando, realmente se están perdiendo muchos puestos de trabajo. Hay una necesidad de la apertura, pero cada vez que se intenta abrir un comercio, una fábrica, se producen cada vez más despidos ante la falta de planificación de la producción que necesitamos durante y post pandemia, porque ya la estamos necesitando esa planificación estratégica. Lo que vemos las estatales, sobre todo si tomamos como ejemplo lo que es el avance del teletrabajo, no es nuevo. De hecho, lo que está aprobado ahora va a regir para la ley de contrato de trabajo, no nos va a regir a lo que es la ley de empleo público, pero ya nos va visibilizando, bueno, una línea de acción del capital frente a la disputa con el trabajo, que va avanzando en terreno. Ya en el 2003 igual Argentina, con los convenios de la OIT, ya lo que es el trabajo remoto o a distancia ya se venía legislando, pero acá el capital ha ganado más terreno aún sobre las relaciones laborales al mundo del trabajo. Y en ese sentido, vemos con preocupación ante la falta de planificación, de una planificación soberana de la producción nacional, de los intereses de nuestro pueblo frente a este mundo que cada vez se concentra más en este intento de concentrar aún más poder y riquezas en pocas manos, va excluyendo, va descartando pueblos enteros que le sobran. Realmente es un peligro, sin esa planificación estratégica, seguir permitiendo el avance
este sexto paradigma que se va desarrollando a nivel global y que avanza también en nuestro país. Es decir, nosotros ya tenemos que empezar a entender que las relaciones laborales, a través de las distintas revoluciones tecnológicas, comunicacionales, ha avanzado de tal manera que estamos retrasando en el análisis sobre el mundo del trabajo y la correlación de fuerza frente al capital concentrado, cada vez más globalizado, y que bueno, que aparte en este momento está cambiando de paradigma. Ya no estamos hablando ni siquiera del paradigma industrial, no estamos hablando ni siquiera de las telecomunicaciones, sino que estamos hablando de la robótica, de la nanotecnología, del 5G, que obviamente está diseñado en base a esa intención del descarte demográfico para que un sistema donde unos pocos de la oligarquía financiera internacional puedan subsistir a base de descartarnos a muchas y a muchos. En ese marco internacional, en ese avance de algunos proyectos de exclusión, nosotros vemos el teletrabajo como una amenaza en muchos de los frentes al mismo tiempo. En este sentido de invisibilizar la relación de trabajo que se da totalmente cada vez más asimétrica, donde uno al trabajar a distancia desde la casa, en este confinamiento ya lo podemos empezar a entender cuál es el sentido de todo esto. La relación laboral es con el patrón 1 a 1, o sea que estás en desventaja, al no tener los medios de producción, al no tenerlos en manos de la nación, del Estado, del pueblo en forma soberana, y ni hablar menos de los trabajadores organizados, tenemos todas esas tecnologías en manos de unas corporaciones transnacionales donde la relación patrón-trabajador es 1 a 1, y entonces también se nos dificulta la organización de la defensa de los intereses en esa relación asimétrica. A eso podemos sumarle que lo que estamos viendo también en el confinamiento, la precarización laboral avanza, el desentendimiento de los aportes patronales, la falta de conectividad, realmente hay todo un riesgo en esto de, aparte de la crisis económica que avanza, cada vez se hace más fácil el cierre de puestos de trabajo a un menor costo político y sindical, y en una relación desigual con el trabajador en conectividad totalmente aislado. Así que lo vemos con preocupación esta relación. Y sobre todo con más preocupación cuando está inserta en un modelo que, como decíamos, está pensado justamente para las políticas de descarte, donde sobramos más del 60% de la población, ¿no? Entonces, era un poco compartir con ustedes, ya que lo permitían en esta invitación, que, bueno, esta relación laboral del teletrabajo en medio de los planes económicos para nuestro país, nos pone en una relación desigual para poder defendernos frente a esos capitales concentrados, extranjeros, colonizadores, que nos van, bueno, cada vez avanzando más en la relación asimétrica que tenemos. En base a todo esto que estabas diciendo, ¿no? Hace un par de días hablábamos con un compañero también sindicalista sobre la necesidad de la relación que tiene que haber entre el movimiento obrero organizado y la política. Estamos ante una desvalorización de la política como herramienta transformadora de la sociedad, ¿no? De la vida de la sociedad. Y en ese caso, nos interesaría escuchar qué opinión te merece tanto la situación actual de la política como herramienta transformadora de la realidad y la relación que hay o que no hay entre la política y el movimiento obrero organizado, ¿no? En cuestión de esto, de la necesidad de planificación. Mira, nosotros en la formación político-sindical a nuestras compañeras, compañeros de los cuerpos delegados, por lo menos del bloque peronista en ATE, y por eso la creación del bloque peronista en ATE,
Entendemos que este tipo de peleas de las que estábamos hablando, aparte, que están dirigidas a penetrar nuestra cultura nacional, aparte también, a desmembrar vínculos comunitarios, a deshacer los lazos de la comunidad organizada que nos da la fuerza, tanto como trabajadores, como pueblo en general, para no dejar de ser masa y pasar a ser pueblo, y entonces ellos saben que la batalla la dirigen directamente con estas tecnologías y con el confinamiento y con el individualismo y con el liberalismo hacia nuestros vínculos y nuestros valores. Esa desintegración justamente nos hace más débiles. Entonces nosotros en la formación hablamos mucho de esa relación que se tiene que dar constante entre sindicalismo y política. Nosotros decimos, el sindicalismo no se puede dar esta pelea, como decíamos, asimétrica entre estos poderes concentrados transnacionales a nivel global, si no se tiene el escudo y la lanza. El escudo para nosotros es esa organización sindical en defensa de los intereses del pueblo trabajador. El sindicato tiene que ser esa herramienta organizativa en defensa de los intereses de las y los trabajadores, pero sin la lanza tampoco podemos avanzar, y esa lanza es la política. La organización política nos da la posibilidad de ir abriendo ese camino a lo que son la defensa de los intereses del pueblo y de la nación. Entonces, es imposible tanto la política sin el sindicalismo y el sindicalismo sin la política, estarían rengos y dando una falsa pelea constante, que es la que nos proponen todo el tiempo, para que no se unifiquen el escudo y la lanza. Nosotros en el frente sindical que batallamos todos los días decimos, no se puede guerrerear frente a estos intereses foráneos, extranjeros, y sobre todo esclavizantes, si no tenemos el escudo y la lanza al mismo tiempo. Y por eso en el bloque peronista, como agrupación político-sindical, nos damos todos estos debates. Cómo organizarnos para no solo la defensa nacional, sino cómo nos organizamos para una ofensiva política, que entendiendo a la política, no con la politiquería partidaria de las roscas, sino la política como el arte de la resolución de un problema de choque de intereses. Nosotros esos choques de intereses los vemos, y la herramienta que tenemos para resolverlos en favor de nuestro pueblo y nuestra nación es la política. Y realmente están interesados en bastardearla para que quede nada más en unas roscas partidarias, meramente electoralistas a veces, de reparto de cargos. Nosotros entendemos que es un servicio a nuestro pueblo y es una formación para resolver intereses de poder a favor de la nación y del pueblo. Y ese es el debate, y por eso la herramienta política para la formación es muy importante. Eso es lo que impide también este tipo de relaciones en el trabajo. Perder la relación con el medio de producción, estar todo el tiempo abocados a lo que es la atención de servicios y no lo productivo, cada vez nos aísla más de la capacidad transformadora de nuestras manos, de nuestra razón, de nuestro intelecto y de nuestros conocimientos. Nos llevan al confinamiento, al individualismo, a encerrarnos, a expresarnos solo a través de la tecnología que ellos mismos manejan y la que arrojamos datos, en la Big Data famosa ahora, todo el tiempo, constantemente, para que unos pocos y una élite puedan hacer sus negocios. Y nos van quitando nuestra capacidad de resolver los problemas. Justamente esto, nuestra capacidad de producción, de transformación, y nuestra capacidad de razonamiento aplicado a la práctica para resolver estos choques de intereses, que no es ni nada más ni nada menos quitarnos como naturaleza de seres humanos que tenemos, que somos seres sociales y políticos, desnaturalizarnos y tratarnos obviamente como meros consumidores de los productos que nos arrojan por estas redes. Bueno, en esa pelea andamos, en esas peleas estamos, y sabemos que aparte es una batalla cultural muy fuerte. Muy bien.
Sí. No sé si hay preguntas. Tal cual. Acá hay algunos comentarios. Nos dicen Gustavo Fabián Monastra. Buenas tardes, recién llego, gran tema. Luego nos dice Lucas Fernández. Debilitan a los gremios. Luego dice Chris Wander, que es mi padre. Hola a todos, Jane, muy contento de ver a su hermano. Y también a mí me gustaría preguntarte, además de este impacto que hace los gremios, de alguna manera de romper con ese, digamos, espíritu de lucha o con ese espíritu de tener la frente en alto para poder debatir digamos, ganar esa batalla, me gustaría preguntarte sobre la quebrantación de la comunidad que se da a través de estar en las pantallas, ¿no? Por ejemplo, ahora nosotros tenemos esta posibilidad de estar acá, ¿no? Pero a fin de año, del año pasado, estuvimos todos comiendo un asado peronista, cantando la marcha, como corresponde, digamos. Y de alguna manera esta educación a distancia, trabajo a distancia, rompe un poco con esa comunidad de trabajo, ¿no? Exactamente, era lo que estábamos hablando. Por eso digo, hay una conciencia muy alta en lo que es los poderes foráneos para colonización de nuestros pueblos y la capacidad de avanzar en sus negocios y ocupación hasta territorial, de que la fortaleza más grande que nosotros tenemos como pueblo es esa comunidad organizada. Es nuestra memoria histórica, son nuestras costumbres, son nuestros lenguajes, es nuestra historia, digamos, como pueblo que se fue forjando en avances, en retrocesos, en victorias y en derrotas, pero que nuestra al fin. Ellos saben que esa voluntad nacional es la primera a quebrantar para seguir avanzando. Tienen un problema bastante grande con Argentina con ese tema, obviamente, porque acá estuvo el peronismo, y les cuesta aún más, pero podemos ver cómo sí avanzan en esa lumpenización, en esa cartelización, en ese desmembramiento de los vínculos comunitarios y confinamientos en el individualismo, el liberalismo acérrimo para el sálvese quien pueda, y cómo después las soluciones que ellos nos presentan, como puede ser el tema del crimen organizado en Brasil o en México, cómo les está costando acá ya hace más de 50 años, ¿no? Les sigue costando. ¿Por qué? Y porque acá todavía en la memoria histórica y todavía nuestras juventudes van tomando, van abrevando y resistiendo a seguir recuperando la doctrina de una comunidad organizada, de una doctrina que planifique estratégicamente, que se disponga a la disputa del poder de esos intereses foráneos, que no le escapa al debate pluricultural de nuestro ser nacional, por más que intentaron también penetrar por allí, que las mujeres trabajadoras damos el debate, ese feminismo liberal, también con nuestro feminismo popular y comunitario. Entonces, en Argentina le va costando cada vez más, pero no quiere decir que no estemos atentos a esos intereses, de que el avance, una cosa es felicitar, saludar, utilizar las tecnologías de comunicación para poder acercarnos cada vez más, y otra cosa es que a través de estas tecnologías intenten que nosotros perdamos nuestros vínculos directos, concretos, que nos naturalicen como seres humanos, que es el ser social que somos, transformador a través de el ejercicio concreto y la práctica del trabajo. Nosotros como seres humanos somos eso, somos comunidad transformando todo el tiempo nuestra naturaleza en favor del hábitat, de la comunidad, de la convivencia en armonía y en paz. Nuestros guaraníes venían a estas tierras buscando la tierra sin mal. Nuestros originarios que piensan en la unidad nacional de sus pueblos, no en las divisiones y separatismos que impulsan foráneamente, hablan de un buen vivir. Y a nivel global se está debatiendo, bueno, Francisco, el Papa, así también lo hablaba estos últimos días, el tema de
un mundo donde quepan todos los mundos, un mundo de inclusión y no de exclusión, ¿no? Bueno, la humanidad va hacia eso, aunque ellos no quieran. Aunque nos cuesten vidas, aunque intenten el confinamiento, aunque intenten el teletrabajo y invisibilizar las relaciones laborales, aunque intenten desnaturalizarnos como seres sociales en vida comunitaria, nosotros seguimos, y por una cuestión hasta de la naturaleza misma, tratando una y otra vez de encontrarnos más allá de esas imposiciones. El teletrabajo será reglamentado, pero estará pensado para despojar de conquistas al pueblo trabajador, pero rápidamente nos organizamos en nuestros barrios, en nuestros sectores, recuperando tierras, recuperando medios de producción, y sí exigiéndonos que si los que nos gobiernan no planifican en favor de la nación y del pueblo, lo haremos nosotros con nuestras propias manos, porque es lo que sabemos hacer. Eso es un ser político, la resolución de problemas de choque de intereses. Estamos llamados al mundo para resolver esas asimetrías y universalmente vamos hacia esa comunidad global. Me parece muy interesante que digas esto del universo, ¿no? El universalismo. Y cuando uno lo reflexiona, viste, siempre nos hablaron del globalismo, pero en realidad cuando el Perón habla del universalismo, digamos, el universo es un espacio infinito lleno de distintos planetas, cada uno con su singularidad, estrellas. Entonces, eso también queremos para este mundo, ¿no? Un mundo en donde todos trabajemos mancomunadamente, pero que cada uno pueda permanecer en su propia identidad. Y nos pregunta Gustavo Fabián Monsatra, creo que es, viendo que la compañera Karina Malomberti integra un ala peronista de ATE, expreso mi preocupación en una reflexión no muy clara, ni para mí mismo, pero que asusta. Durante el gobierno kirchnerista, que tuvo mucho más de peronismo que el actual de AF, ATE La Plata, al menos en mi área de trabajo, el Teatro Argentino de La Plata, se expresaba totalmente opositor al gobierno a través de algunos de sus delegados, maoístas. Paradójicamente, hoy esos mismos delegados son albertistas acérrimos. Bueno, eso es lo interesante en ATE. Que es una distinción a otros por ahí gremios. Nosotros tenemos otros gremios dentro del Estado y sobre todo el Estado Nacional, donde es donde yo tengo todo mi sector de trabajo en SENASA, que depende del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. En el Estado Nacional lo vemos bien, tenemos otros gremios que tienen distintos nacimientos, distintas historias y culturas institucionales. ATE nace en 1925. ATE nace en La Boca, en el puerto, entre inmigrantes, con anarquistas, socialistas, comunistas, y el 17 de octubre, casi mayoritariamente el 90% se hace peronista. Pero lo que no se, en la cultura institucional de ATE, lo más interesante es que no hay dirigente, por más que lo intentan, hay algunos, digamos, que intentan imponerse con el autoritarismo y la bajada de línea o la billetera, esas roscas superestructurales que creen que pueden dirigir a otros sin persuadir ni consensuar. ATE es diverso. El dirigente de ATE lo que aprende rápidamente en el sindicato es que si no se aviene a la voluntad mayoritaria de los trabajadores, es una herramienta que no sirve. Te dejan hablar, pero nadie te banca. Podés ser secretario general en ATE y llevar la chapa, pero no tener poder. Entonces, eso en ATE lo aprendés rápidamente. Entonces, como dice el compañero, hay distintas tendencias, casi todos los colores se cruzan, porque aparte somos un sindicato que está dentro del poder del Estado, nacional, provincial y municipal. Y cada uno va a tener su característica. Un trabajador, es como un trabajador metalúrgico, va a tener sus características distintas que a uno camionero o que a uno de servicios. En el Estado Nacional vas a tener, compañeros, características según la relación con la confección, la producción de políticas públicas, distintas a un trabajador municipal, por ejemplo. Entonces, la diversidad de 350.000 afiliados, más de 170 seccionales
y 20 y pico de consejos provinciales, y a eso, como dice el compañero, la cantidad de agrupaciones en debate constante y permanente. Entonces, entender a ATE a nivel nacional es como una gran federación. Y la posibilidad que te da es una escuela intensiva para el debate, como decían antes, Luli lo planteaba, la necesidad de articular sindicalismo y política. En ATE no podés ser dirigente sindical si no sabés articular y conjugar la política con el sindicalismo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, como dice el compañero, vas a tener características que en su sector de trabajo fue ganando la tendencia maoísta, en la cual el debate que exigen las asambleas, y si no se hacen, la tienen que exigir los trabajadores, que se hagan el debate, donde en las asambleas se encuentran todas esas tendencias al mismo tiempo. ¿Qué te obliga a eso? A poner por delante los intereses del pueblo trabajador y hacer un pliego único sobre la defensa de esos intereses, como decíamos, el escudo. Algunos lo confunden y lo usan de trampolín político, es decir, arriban a un sector de trabajo, imponen su política partidaria para después poder saltar a la política. Duran muy poco en los sectores de trabajo. Sí, claro, hacen daño, nos retrasan, pero el compañero y compañera lo que tiene que entender ahí es que la cuestión a resolver más grande tiene que ver con conjugar ese sindicalismo y esa política. Por eso el bloque peronista en ATE, que fue muy crítico, nosotros en el Estado Nacional lo vimos claramente, en el SENASA, sobre todo en el Ministerio de Agricultura. Claramente. Una cosa fue el gobierno de Néstor y muy distinto fue la resistencia a partir de que Néstor falleció. ¿Por qué? Porque las distintas tendencias a tomar por asalto la política pública en los ministerios, nosotros también las resistimos con nuestras herramientas, no solo sindicales, sino sobre todo las agrupacionales políticas. Y el bloque peronista en ATE resistió a eso. Resistió luego del fallecimiento de Néstor Kirchner, resistió al progresismo, resistió al desguace macrista, que intentó 950 despidos. ¿Y cómo lo resistimos? Con el escudo y la lanza. Con la representación gremial que nos daban los trabajadores cada 2 años que nos eligen en el sector de trabajo, la aceptación de nuestras propuestas en las asambleas, pero a la vez con el bloque peronista en ATE debatiendo política. ¿Quién es quién en cada una de las propuestas? La identidad política es la que a nosotros nos permitía dar el debate dentro del movimiento nacional. Y acá estamos. Acá estamos diciendo, por ejemplo, que sacamos al macrismo dentro del SENASA, pero recibimos a las nuevas autoridades que volvimos a poner, que son las mismas del 2003, esta vez sin errores, les dijimos. Porque sabemos que los errores en esta etapa de transición al modelo de mayor concentración que se está intentando y de exclusión, las consecuencias son aún peores que un Macri en el gobierno. Entonces, ¿desde dónde damos esas discusiones? Desde la política, desde el bloque Istanate, intentando formarnos, actualizar la doctrina, entendiendo el mundo en el que nos toca pelear ahora, y por eso el compañero dice, ¿qué pasa en ATE? Que algunos están más ligados a un progresismo liberal, que otros que están más ligados al maoísmo, otros al trotskismo. Eso es ATE, es la diversidad. Lo que sí vamos ganando, porque no hay atajos en estos, es la conciencia mayoritaria de nuestro pueblo. Nosotros lo que trabajamos dentro y fuera de nuestros sectores, de hecho les contaba a ustedes que vengo de Avellaneda, del local del bloque peronista en ATE, de afianzar los vínculos comunitarios más allá del confinamiento. Para nosotros no está separado. Si no hay una comunidad que acompañe, no hay un sindicalismo que pueda avanzar en recuperar una conducción sindical en favor del proyecto nacional. Muy bueno. Me gustaría preguntarte, digamos, ¿cómo podemos entonces, en esta coyuntura, pero también a futuro, hacer que la tecnología tenga un rol, pero sirviendo a la comunidad y no sirviendo las tasas de ganancias o el capital? Es decir, sirviendo también al trabajador y al empresario y no que sea una herramienta para precarizar el trabajo como se quiere imponer ahora, digamos. Haciendo esto, lo que están haciendo ustedes, disputándolas
disputando el contenido. O sea, la herramienta por sí sola, el martillo no te dice nada, depende de quién lo empuñe. Nosotros decimos lo mismo con el Estado es una herramienta, depende quién lo conduzca, si sirve o no al pueblo y a la nación. Bueno, las tecnologías es lo mismo, el contenido que le demos está en disputa. Las empresas que lo monopolizan están en disputa. Nuestra soberanía comunicacional de telecomunicaciones está en disputa. Nuestras relaciones laborales a través de esas tecnologías están en disputa. Entonces, ¿cómo se resuelve eso? Con la política. ¿Cómo se resuelve eso? Con una herramienta cada vez más fuerte, cada vez con una estrategia de poder, con una estrategia de alianzas que vaya dando esa pelea en correlación de fuerza para poner más contenido de los intereses de nuestro pueblo y más contenido en la construcción de comunidad, y que esas tecnologías estén al servicio de eso. Pero sin esa planificación estratégica, sin ese plan de disputa y siendo conscientes que estamos disputando poder, sin la concepción del poder va a ser muy, muy difícil, porque ellos lo tienen claro, ellos no dudan, ellos avanzan. Si nadie se les pone enfrente, avanzan y hasta el hueso. Lo hemos visto, lo estamos viendo, y avanzan, cuando digo hasta el hueso, es la desintegración hasta no solo de nuestra comunidad, de nuestros vínculos sociales, sino de nuestra naturaleza como seres humanos mismos. Así que van hasta el hueso en serio. Así que es eso, es no solo disputar la herramienta, sino el contenido de la misma, el para qué, el por qué la necesitamos. Y en eso rápidamente hay generaciones que ya la están dominando, la están manejando, pero necesitamos dar el debate del para qué y el por qué nos necesitamos en favor de estos intereses populares y de la nación. Sí, previa a esta pandemia también tuvimos un par de charlas con un compañero, Jorge Sagagnini, que viene planteando el uso conveniente de la tecnología, ¿no? Tecnología conveniente. Y desde este espacio, que es Cultura Política para el Ser Nacional, junto también con las compañeras del Bloque Peronista de ATE, hemos transitado este camino de cuál es el contenido que nos puede enriquecer dentro de la tecnología. Y en ese sentido quiero también dar una sugerencia a los compañeros, porque estamos hablando de poderes foráneos, de muchos intereses que hay, y hay un autor específico que Perón lo ha recomendado, que es Hernández Arregui, que cuando uno empieza a leer se da cuenta de que la concepción en contra de España, en contra de lo que fue el descubrimiento de América, empieza ya desde la oligarquía nacional, en estrategia con los ingleses para que ellos puedan hacer su libre mercado, sus negociados y sus tratados de negocios, que era lo que le convenía a la oligarquía nacional, que nosotros estemos en contra de España y en contra de nuestra propia identidad nacional, ¿no? Porque, digo, nuestra identidad mestiza nos lleva a tender puentes espirituales. Y cuando hablamos de esto del orden natural, de nuestra naturaleza, vengo leyendo, que ya lo vengo repitiendo en varias charlas, a Emilio Comar, que plantea que la naturaleza no está en lo superfluo, ¿no? Entonces en esto me cabe también nombrar a la posmodernidad y también a la modernidad, que en esto falla, no solamente en cómo se edifica el humano, sino también en cómo se construye la comunidad desde un ser humano que para él todo es relativo, que nos quieren llevar a no creer no solo en Dios, sino en una divinidad. También Casey hablaba del universo, ¿no? Hay todo, somos seres humanos finitos. Entonces, dentro de todas estas concepciones, lo que se lleva es que el ser humano no sea un ser humano íntegro, parado sobre una historia que lo enriquezca, sino que en todo es relativo. Entonces, cuando todo es relativo, es muy difícil poder edificarse como ser humano para poder dar lo mejor en una comunidad. Mucho menos poder organizarse dentro de la comunidad, ¿verdad? Entonces, este relato de Arregui con respecto a nuestra historia me parece muy interesante, porque nos puede llegar también a poder tender puentes desde nuestra identidad. Sí, claro.
y sobre todo nos obliga, vuelvo a decir, la necesidad de actualización doctrinaria, nos obliga también, porque bueno, cuando se escribía, nos obliga también a entender las distintas migraciones a nivel global que se fueron dando, cuando se hablaba recién de la globalización que se les cayó a pedazos ahora, y cada vez se va a necesitar más regionalismo para poder sobrevivir a las crisis económicas que se dan, y nuestro mestizaje cada vez más nos va llevando a entendernos en esa universalidad, donde también nos lleva a pensarnos sobre nuestras sangres originarias, que no son exclusivas de un continente, sino que todos llevamos algo de originario y de mestizo, y pensarnos entonces como originarios, en el caso mío, indoeuropeo, también migrante, escapando de guerras y hambrunas, como también lo hicieron varios originarios del continente, también escapando de imperios y de masacres. Cada vez nos va hermanando más la historia que ellos mismos intentan imponer, y está llegando a un momento donde por eso el tema de la universalidad como humanidad va como diluyendo esa frontera. Y ahí está lo que ellos pensaban, lo que decía Luli, que todo sea relativo, y ellos dijeron es el momento entonces de avanzar, donde entonces las raíces podemos desdibujar, las identidades, las banderas, las historias, y fue todo lo contrario. La crisis de su globalización llevó a que tengamos que rescatar aún más nuestros orígenes, nuestras historias, nuestra necesidad de arraigo, nuestra defensa territorial, nuestro reconocernos como pueblos pluriculturales, pero con una misma pelea y una misma historia nacional. Intentaron también con el feminismo igualarnos a todas y a todos, perdiendo también nuestras raíces e identidades, y se encontraron con mucha historia de nosotras las mujeres del pueblo y trabajadoras, con mucho arraigo e identidad. Por eso no les viene saliendo, no quiere decir que no sigan intentándolo, pero a partir de todas estas peleas que se fueron dando a través de nuestras historias, nuestros pueblos fuimos dando, lo rico, digamos, hasta acá, y las que dimos y estamos dando hoy también, se va forjando también en constante movimiento esa identidad. Hoy nosotros decimos, la hipótesis de conflicto sigue latente. Nosotros después de aquellos independentistas de la colonia española, y cuando se intentaba, digamos, la reconfiguración, digamos, soberana de nuestros pueblos, nuevamente quedamos por esas divisiones en manos de otro imperio, y la hipótesis de conflicto con el Reino Unido sigue más que nunca latente. O alguien piensa que atrás del expansionismo chino no están los ingleses. Entonces, el diseño, digamos, de nuestra matriz productiva viene de ahí, lo siguen intentando, y realmente, lo digo como estatales nacionales, estamos muy preocupadas y preocupados quién negocia todo el tiempo en nombre de nuestro pueblo sin ser consultado. Porque la hipótesis de conflicto está latente desde aquellos años hasta hoy. Así que bueno. Mi fin en nombrar esto de la historia es, esto que hablabas vos de la disputa de poder, se habla mucho de la correlación de fuerzas. Entonces, en nombre de la correlación de fuerzas, otra vez se niega las hipótesis de conflicto, o se niega quienes nos dominan o cómo manejan el poder. Entonces, si no le ponemos nombre y apellido, esta es la escuela de Moreno, si no le seguimos poniendo nombre y apellido, se cree que no, como que bueno, listo, hay que hacer esto y nada más, ¿no? Ahora justamente se empezaron a juntar nuevamente con los ingleses para diseñar políticas de Estado. Y la verdad que es preocupante, porque como vos decís, la hipótesis de conflicto sigue latente, y no quieren realmente empezar a responder a los intereses nacionales de una buena vez por todas. Si dejamos de hablar de estas cosas, seguimos sin resolver
el hambre del pueblo, ¿no? Que en definitiva es eso lo que estamos discutiendo ya desde cuando hablamos con compañeros muy mayores, nos damos cuenta que venimos debatiendo lo mismo de toda la historia. Bueno, hubo momentos donde pudimos resolverla un poquito más a favor. Cada tanto damos algunos gestos de que se pueden hacer otras cosas, ¿viste? A lo largo de la historia. Sí. A veces nos cuesta más tiempo, más años, ellos avanzan más, sobre todo, vuelvo a decir, en la conciencia nacional, en el avasallamiento de la voluntad nacional y de la cultura nacional, que es donde saben dónde nos forjamos. Pero salimos de abajo de las piedras, vuelve a surgir en un barrio, vuelve a surgir en una localidad, pega el grito uno desde el norte u otro desde el sur, y de repente aparecimos de nuevo, porque para semejante imposición a nivel global de un proyecto de exclusión, el obstáculo más grande justamente lo que tienen es esa voluntad popular. Un pueblo decidido es imparable. Entonces todo el tiempo gastan fortuna, gastan tecnología, gastan planificación estratégica, toda la movilización que hacen como para quebrar esa voluntad de un pueblo organizado. Lo que pasa es como vos decías acá, pasó Perón y Evita, y como este relato de Hernández Arregui viene de Perón. Ahora, cuando hablamos de Eva, y en esto también para tocar un poco el tema de la pobreza, hoy en día en cuestión del aislamiento estamos con las ollas populares y con una organización comunitaria que viene frenando o bancando la pobreza o las condiciones en las cuales están las familias argentinas. Ahora, Eva, para resolver estas cuestiones que pasaban en el pueblo, daba trabajo. Y en esto quiero nombrar una historia que me contó una tía, que a su vez tenía otra tía que se llamaba Irma, y que la tía Irma era de una muy buena posición económica. Cuando muere el marido, la va a ver a Eva. Entonces Eva le dio un trabajo en el correo para cada uno de los hijos, ¿no? Tenía 2 hijos. Y a cada uno de los hijos, aparte, le dio una bicicleta. Porque claro, le iba a dar un trabajo, y cómo iban a llegar al trabajo si no tenían, no tenían fuente, no tenían plata. Y a ella le dio una máquina de coser. Por lo tanto, cuando uno ve estos relatos y lo comparamos con lo que pasa hoy en día, también podemos estar reflexionando un poco sobre cómo abarcar los problemas de las familias, porque esto no se resuelve de una vez y para siempre con ollas populares. Y parece que no hay una reflexión al respecto en cuanto a esto, ¿no? Como que, bueno, vamos a hacer olla, vamos a decir, sí, fantástico, pero tiene que haber una planificación. La planificación tiene que ver con esto, con cómo le damos soberanía a las familias argentinas para que puedan vivir dignamente, puedan ser felices, como dice Guillermo, también puedan comer asado una vez por semana. Pero es una reflexión que pocas veces se hace, y parece que hay solo un sector que lo reflexiona, ¿no? Te lo voy a nombrar a Guillermo. Guillermo te diría que Eva pudo hacer eso porque hubo una revolución. Y hubo quien planificó esa revolución justicialista. Y entonces Eva pudo desarrollar todo lo que es la dignidad, digamos, en la justicia social. Pero sin esa revolución no hay forma. Nosotras decimos, por ejemplo, en el sindicalismo, pero en el territorio también, nosotras estamos preparadas. Nosotras, no todas, tal vez algunos los utilizan, como vos decís, sistemáticamente como dádiva y limosnas para mantener, digamos, la pobreza como algo sistémico, pero mayoritariamente nuestras compañeras y compañeros en esos trabajos barriales lo que están haciendo es resistiendo para que quede algo de comunidad organizada. Pero ¿qué pasa? Todo tiene un límite. Uno resiste, intenta que esos vínculos no se rompan, intentan que esa comunidad siga manteniendo comunidad organizada, pero si no se, como decís vos, no nos disponemos, porque ya no, ¿a quién se lo voy a pedir? No sé, la verdad no se me ocurre a nadie hoy en día con los liderazgos que están apareciendo, más que lo que, bueno, Guillermo dice, el peronismo es revolución, si no, no es nada, no sé qué es.
nos tenemos que disponer a planificar esa transformación. Esa transformación de esas estructuras, de ese Estado presente en favor de esa planificación de la dignidad de un pueblo y la grandeza de la patria, si no está, lo único que se transforma es en pura resistencia y con el riesgo de que en una relación totalmente asimétrica. Entonces, una cosa son las ollas, una cosa es resistir el hambre, una cosa es resistir al individualismo y al sálvese quien pueda para que no caigamos en manos de los narcos que después nos traen la guita y le resuelven los problemas para hacer otro diseño de territorio. Y otra cosa es que hay en toda la dirigencia política o político-sindical esté faltando una decisión de planificar una transformación realmente que ayude a esas resistencias a que den el paso a otra cosa. En eso estamos. O surgirá de los liderazgos de esas resistencias como se pueda, y serán pasados por arriba esas dirigencias que no estén a la altura, o las dirigencias políticas tendrán que empezar a planificar y los que nos decimos peronistas tendremos que empezar a entender que tenemos que organizar esa transformación de matriz, de raíz, para poder hacer que esas ollas que están resistiendo y están intentando mantener comunidad se transformen en poder real de una planificación soberana a nivel nacional. Es mutuo. Dejarlos solos en decir que, bueno, las ollas, es verdad, algunos se están aprovechando de eso, sí, claro. Sí, hay oportunistas, hay arribistas, hay mercenarios que están siendo, aparte, bancados para otros intereses, sí. Pero bueno, ahí está la responsabilidad nuestra. Acá en la capital federal es a donde más se ve, ¿no? Como que esto de bajar comida resuelve todo. Y la verdad es que no. Acá en la capital federal necesitamos que haya también un gobierno peronista. No se puede seguir pretendiendo que la reta, que el modismo, que porque no levanta la voz, que bueno, eso no resuelve nada. No tiene nada que ver con lo que necesita en materia de decisiones políticas el pueblo de la capital federal. Porque la reta eso lo está haciendo perfectamente. Baja comida. Eso no es dignidad para el pueblo. Necesitamos trabajo digno y necesitamos planificación verdadera. Muy bien. Ahí tenemos a alguien que nos escribe, que es Omar Rubén Flores, nos dice: buenas tardes, compañeros, desde Tucumán nuestro referente Marcelo Sánchez coincide con esta gran defensa de todos y el posicionamiento de la política es vital para esta lucha. Sebastián Alac nos manda un saludo en B de la victoria. Gustavo Fabián Monastera, frente a lo que vos decías de ATE, dice: gracias por la respuesta, pero no sé si me alegra esa diversidad. Bueno, mirá, te digo, el tema de la diversidad, mirá, el primer gobierno de Perón, yo ayer estaba viendo los ministerios y la mitad de los ministros eran militares. Y después tenías socialistas, comunistas, gente que venía de todos los lados. Anarquistas incluso, porque los sindicatos, muchos sindicatos eran anarquistas. De tal manera que el ministro de Relaciones Exteriores era un tipo que venía del roquismo, ¿no? Venía del hijo de Roca. Y venía de ese sector conservador. Y le dice un día: escúchame, pero acá está lleno de comunistas. Y Moreno. Perón le dice: y es para compensarlos a ustedes que son reaccionarios. Así que hay que tener las distintas alas. Nos siguen mandando mensajes. Vanessa Pospón nos dice: qué bueno verlos, aguanten. Y tenemos unos largos mensajes. Por ejemplo, Julio Barri, que nos dice: hola, enunciar los contendientes, perdón, se me fue. Hola, enunciar los contendientes en una situación de conflicto también hace a la relación de fuerzas. En mi opinión, enunciarla en una relación desfavorable es advertir a mi oponente. Creo, con todo respeto, que se habla desde una mirada un poco infantil. San Martín dio la batalla de San Lorenzo contra las tropas realistas y declaramos la independencia 3 años después. Ahora estamos a 9 meses de los 4 años de Cambiemos, donde se empoderaron los odiadores de siempre. Por favor. Y después se me corta porque se ve que era tan largo que no entraba en la pantalla. Efectivamente. Y después tenemos otros comentarios. ¿Quieren decir algo frente a esto?
Está claro lo que dice, la correlación de fuerza simétrica no te impide a vos planificar el tema de darle pelea y un avance. Está claro lo que dice. Hablar de la asimetría solamente no impide que vos no planifiques tener una estrategia para darle pelea a eso, totalmente. Y está lleno y plagado de ejemplos en nuestra historia de cómo se dio pelea y por qué les cuesta una y otra vez avanzar en este territorio más que en otros a nivel continental. Sí, sí, coincidimos. Erika Nazarala nos dice, hola compañeros y compañeras. Después nos saluda Pablo Leal. Contrarrestar el avallazamiento cultural es lo único que podemos hacer como verdaderos patriotas, partiendo del pensamiento de que en Argentina solo existe la clase de los trabajadores. A través de ese conocimiento se debe trabajar en la generación de posibilidades laborales estables y solo utilizar las ayudas sociales como un paso circunstancial de una etapa económica individual a otra, la que hoy es utilizada para establecer que es la única manera de brindar soluciones, ¿no? Esto lo decía frente al tema de las ollas populares, ¿no? Que bueno, en este momento de pandemia quizás como hay pobreza sería lo ideal que sigamos alimentando de ese modo, ¿no? Pero la verdad es que lo ideal realmente es que todos podamos vivir de nuestro trabajo y que podamos tener esa dignidad de nuestro trabajo y se puedan generar empleos. Nos saluda Gustavo nuevamente Fabián Monastra, que nos dice, sí, pero la diversidad era manejada por Perón y no había mayor cuestionamiento. En este momento no un liderazgo, en general hace mucha falta. Claro, en realidad me parece que lo que no se tiene en cuenta acá es que el proyecto, la concepción, la doctrina justicialista es una cosa y no se puede pretender que hoy en día, en esta falta de representatividad que hay, haya, porque ¿qué pasa? En la época de Perón, estaba Perón, había una diversidad inmensa, pero había bases de coincidencias, ¿no? Podía estar un anarquista, un socialista, y ellos no tenían por qué negar su identidad. Eran lo que eran y coincidían en Perón con determinadas consignas, con determinados objetivos para el bien común, y se iba tras eso. Ahora, hoy en día, tras los diversos discursos que hay, que de nada tienen de realistas, porque esto del discurso de la correlación de fuerzas, una cosa es hablar a nivel militar, como le estamos hablando con respecto tal vez a los ingleses, y otra cosa es hablar a nivel debate público. Todo en el debate público se cercena con la excusa de la correlación de fuerzas. Entonces, bajo una falta de representatividad profunda que existe, no se puede pretender que haya unidad de concepción en alguna que otra cosa. Bien, nos dice Omar Rubén Flores. Sí, perdón, sí. No, más allá de la necesidad de la unidad de acción y concepción, es totalmente necesaria, hay algo que por más que nosotros expresemos nuestro deseo, en la planificación estratégica una cosa es lo que deseamos y otra cosa es lo que necesitamos y es posible hacer para llegar al objetivo deseado. Y por más que le demos vuelta y extrañemos al general, la diversidad, somos diversos, el pueblo tiene distintos colores, pero cuando hablamos, y creo que alguien que lo nombró ahí, estamos hablando del pueblo trabajador, con su historia, con su cultura, con sus costumbres, vemos que hay más cuestiones que nos unen que las que nos dividen. Esa unidad en la diversidad, cuando la decimos trilladamente, en realidad esa unidad es mucho más grande de la que la percibimos, porque obviamente está la intención de que no la percibamos. Entonces, cada vez que se nombra la diversidad no puede ir sin decir que la unidad del pueblo es mucho más grande en puntos que nos unen que en los que nos dividen. Pero inevitablemente no hay atajos para ir tejiendo lo que tanto y todo el tiempo y todos los días rompen. Es más fácil romper que construir, y no hay atajos para eso. Y el general, aunque lo extrañemos, nos vive diciendo, si lo leemos, en que debemos persuadir, en que debemos buscar la unidad nacional,
que es más, los trabajadores y trabajadoras estamos obligados en nuestra diversidad a buscar esa unidad nacional para enfrentar lo que tenemos que enfrentar. Y cuanto antes aceptemos que no hay atajos y que tenemos que hacer esos consensos con los que están convencidos a que es necesario, vamos a ver, bueno, que el camino, aunque sea un poco más largo, va a ser más seguro hacia los objetivos que deseamos. Muy bien. Bueno, ya tenemos un horario como para cerrar, pero me gustaría que cada una de ustedes pueda decir en 5 minutos cuáles son las soluciones para este tiempo, ¿no? El cual se viene de grandes luchas para dar desde el movimiento obrero organizado, y de ese modo le damos un cierre. Karina. Bueno, nos convocó el tema del teletrabajo en el mundo laboral, y a través de él, digo, una tecnología impuesta en el medio de un confinamiento provocado también por una crisis a nivel global. También muestran intenciones de para qué y por qué es, y como vos bien decías, bueno, si le enmarcamos todo lo que acabamos de discutir en la intención de avanzar en una desintegración de nuestra relación, en una deshumanización de nuestro espíritu y nuestro ser, si todo lo que se va avanzando es en relación a nuestras divisiones para que quedemos totalmente desprotegidos frente a una intención de un proyecto de descarte, de exclusión, rápidamente tenemos que entender, y por eso la doctrina justicialista sí es uno de los pilares que nos sostiene para poder avanzar, que debemos apuntar entonces a todo lo contrario, a mayor comunidad, a mayor unidad nacional, a mayor planificación estratégica, convencidos de que estamos en plena disputa de intereses encontrados, y que a lo largo de nuestra historia tenemos sobrados ejemplos de cómo dar esas peleas asimétricas. Una de las batallas, como bien dijo alguien que opinó, es la cultural. Y a través de la cultural recuperar nuestro espíritu y nuestra unidad nacional, y a partir de allí estamos obligadas, los compañeros y compañeras que estamos en el frente sindical, en poder levantar ese escudo de protección, pero rápidamente ir al encuentro con otros, en forjar esa herramienta política. Necesitamos esa herramienta política que nos dé la fuerza como pueblo trabajador para recuperar los resortes de decisión, para poder llevar a cabo la planificación que necesitamos de nuestra soberanía, de nuestra independencia, y realmente tenemos las herramientas. Lo que nos falta justamente es encontrar esos ámbitos, esos espacios de unidad para poder decidirnos a llevarlos adelante. Se nos hace difícil, nos la complican, son muchos años aparte, vuelvo a decir, de intención dentro como quinta columna del movimiento nacional, de ese liberalismo progresista, pero yo les vuelvo a decir, me toca caminar los sectores, las barriadas, en plena pandemia, en confinamiento, en el miedo y el terror a la muerte, en las enfermeras que están resistiendo en el servicio sanitario en todo el país. Hay un pueblo que está preparado. Es solo nada más a sus dirigencias decidirlas a que se pongan al frente, o si no, será con la cabeza de los dirigentes. Muy bien. Luciana. Bien, en consonancia con esto que decía la compañera Karina, la naturaleza busca la unidad, y la naturaleza de esta unidad no anula la diversidad, así que coincido plenamente en la necesidad de pensar en nuestra naturaleza y de sentirla y de transitarla para oponer estas divisiones que nos presentan permanentemente. Quiero cerrar con una lectura de un posteo que hizo Anita ayer, justamente, de Néstor Kirchner en el Congreso de la CGT en el 2008, que dice: quiero ser sincero porque hay que terminar con la hipocresía. ¿Todos juntos para qué?
¿Todos juntos para hacer acuerdos a espaldas de la gente? No. ¿Todos juntos para transformar la Argentina? ¿Todos juntos para decir que hay que renunciar a principios fundamentales que son necesarios para construir el país? ¿Todos juntos para bajar banderas? No. Todos juntos para sostener banderas, para sostener principios, para sostener las utopías que creyeron y sostuvieron Perón y Evita, 21 del 11 del 2008. Así que quiero agradecerles a los dos, a Casey por ser el pionero de estas charlas que nos enriquecen a todos, y a Karina, que ya venimos mancomunadamente entrelazando el bloque peronista de arte y cultura política para el ser nacional. Gracias a Luli, tus diseños, Luli, lo aceptaron todas y todos los estatales decididos a levantar una herramienta política para encontrarnos con otras y con otros. Así que acá está tu diseño y ya lo tienen en todos los barbijos los compañeros y las compañeras. Gracias, compañera querida. Y bueno, les dejamos un abrazo peronista a todos los compañeros que nos estuvieron escuchando. Genial, bueno, nos vemos, compañeros. Igual les dejo este comentario que dejó Richard Daniel Lustenberg, que me parece buenísimo también para cerrar. Sin un pueblo trabajador organizado, el único destino posible es el de una tecnocracia, de la cual en estos momentos el ejemplo más claro es la Unión Europea. Es fundamental la permanencia del modelo sindical peronista evolucionando para acoger en su seno a todos los trabajadores autónomos. Abrazo, compañeros peronistas, nos vemos el próximo sábado. Un abrazo y bueno, a seguir construyendo. Ahí, para que se me va como que para cortar, ¿viste? Me están dando mala computadora.